Buenos días. Este artículo no es un estudio bíblico sobre el don de lenguas del Espíritu Santo, es solo una reflexión histórica de una época muy desconocida para la mayoría de los cristianos del siglo XXI. Es una recopilación de algunos datos obtenidos que creo que son de gran interés. Me quiero centrar en una época desconocida para este tema, la Edad Media, que para aquellos que lo desconocen se divide en dos, la Alta Edad Media y la Baja. Engloba los siglos del V al XV en Europa. Tampoco voy a entrar en profundidades, pero sí al menos me atreveré a moverme en esa época. La cuestión del movimiento de los dones del Espíritu Santo, tal y como los entendemos o queremos entenderlos hoy, es objeto de enorme controversia dentro de la cristiandad de hoy. No desarrollaré un estudio bíblico sobre este tema, que es tan importante en mi propia vida, como en la de miles de cristianos de todas las edades y de diferentes iglesias denominacionales, incluidas buena parte de las evangélicas de hoy. También la católica, la ortodoxa y otras tradicionales en las que al parecer se están haciendo notar estos carismas o dones, aunque de manera un tanto quizás minoritaria, y sin embargo, por supuesto, en todo momento voy a citar la Biblia a lo largo de este estudio. Lógicamente es nuestra única fuente de seguridad revelada en un canon ya cerrado y protegido hasta el final de los tiempos, nada más y nada menos. De entrada, sí, voy a comentar que reducir la acción del Espíritu Santo mediante los conocidos dones citados en Primera de Corintios al nacimiento exclusivo de la Iglesia y a lo largo del siglo I, y decir que eran solo para ese siglo I, creo que no es un argumento suficientemente consolidado. Con la Biblia se puede ver que fue necesario algo portentoso, por supuesto, Hechos 2, para la fundación de la Iglesia, pero no hay una sola frase en la Biblia que indique con claridad que los dones citados en Corintios terminaran en esa época. La Biblia dice en 1 Corintios 13, 8, 10, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. La ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Me pregunto a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice cuando venga lo perfecto. Hay dos vías de interpretación. Se supone que el apóstol se refiere a la parusía, es decir, a la segunda venida de Cristo en gloria, o quizás al levantamiento de la iglesia cristiana hacia el cielo, según otras teorías. Sea lo que fuere, lo perfecto aún no ha venido en este sentido, según ese punto de vista. De hecho, el cristianismo oficial en este caso, el medieval, se sumió en un caos profundo, absoluto, completo y total, una corrupción a todos los niveles, nada de perfecto. Es difícil pensar, según viendo la historia de la cristiandad, que lo perfecto vino. Por tanto, cabe pensar, ¿qué pasó con los dones citados por Pablo en Corintios a partir del siglo I? Por lo perfecto, algunos entienden que la doctrina bíblica ya se consolidó como perfecta en los primeros siglos de la cristiandad y que por tanto el canon bíblico y su enseñanza está ya totalmente cerrado y es la única perfección. Eso es cierto, y en esa línea estoy yo. No caben más interpretaciones. No hay nada más revelado que lo que está en la Biblia. Ahora bien, siendo eso cierto, si se cree que a lo que Pablo se refiere es a la parusía, es decir, a la segunda venida de Cristo, no veo ningún argumento para decir que los dones fueron solo, repito, solo para entonces. Afirmar que los dones cesaron con la época apostólica, con el final de la época apostólica, se llama cesacionismo. Justino Mártir y Ireneo de León afirmaron en el siglo II que la gracia profética y los milagros, en el siglo II,
100 años después de la era apostólica, y los milagros, como digo, aún se veían en la comunidad cristiana. ¿Cuál pudo ser una de las causas del alejamiento por parte de la Iglesia hacia los dones del Espíritu en aquel siglo segundo? Quizás la necesidad de la comunidad cristiana ya organizada para defenderse contra grupos como el montanismo, que ejercía profecías estáticas y éxtasis. Montano defendía que se iniciaba una era superior dictada de forma directa por el Espíritu Santo a través de profetas y daba máxima autoridad a las revelaciones estáticas que él tenía y de sus profetisas, Priscila y Maximila, al parecer por encima de lo revelado en las mismas escrituras. Esa era la herejía de ellos. Este movimiento tenía algunas semejanzas con ciertas corrientes proféticas que están surgiendo en la actualidad. Pero hay un hecho constatado, el enorme daño que estos movimientos como el montanismo hicieron a personas cristianas que sin duda pudieron tener estos dones, incluso aunque no hayan registros históricos concluyentes de que existieran. Nos movemos pues en el ámbito de la especulación, pero nada hay en contra y nada puede haber a favor. Puede ser que este tipo de cosas, de experiencias en los cristianos del siglo II y quizás después, estuvieron vivas, latentes y ahí presentes. Yo mismo he sido testigo de testimonios así en mi propia vida personal. Es más, lo normal ante una experiencia orientadora en la vida cristiana es comprobarla detenidamente con la Biblia, sin forzar la Sagrada Escritura para justificar un supuesto mensaje espiritual recibido. Por ejemplo, si en una iglesia cristiana que se esfuerza en su labor escuchamos una profecía que dice lo siguiente: yo estoy con vosotros, pueblo mío. Esta afirmación es totalmente bíblica. Se encuentra dentro del contexto revelado y sirve como palabra de ánimo para todos. Es una profecía interna para la construcción espiritual de la iglesia, que es como desarrollaron los profetas de la época de Pablo este don para el interior y edificación de la iglesia. Sin embargo, resulta totalmente rechazable cuando se dice lo siguiente: te entrego las naciones como apóstol. Eso no está en la Biblia. Esto último, que ahora está tan de moda, es completamente antibíblico y debe ser descartado. Vamos a ver. Primer punto, la vigencia del Espíritu Santo y sus dones. El Espíritu Santo es nuestro consolador y sigue actuando en la comunidad de los creyentes actuales. Es decir, en la iglesia, en los cristianos sinceros, convertidos, está activo, se mueve y convence. Por lo tanto, no me atrevería a afirmar que esos dones citados por Pablo eran solo para aquella época. Sostener eso es cercenar el poder del Espíritu Santo, es marcar, es, según nuestro propio criterio, lo que Él tiene o no tiene que hacer. Significa controlar y cerrar. Es verdad que ayudaron a fundamentar a la iglesia primitiva, pero no se limitaron a ese periodo, sino que asisten a toda la iglesia a lo largo de los siglos. Segundo punto, las profecías del Nuevo Testamento y el canon bíblico. Es cierto que ya no se precisaban más profecías, porque toda la revelación está contenida en la Biblia. Ahora bien, la figura del profeta en el Nuevo Testamento tiene como fin la edificación interna de los creyentes, basándose en lo que ya ha sido revelado y resguardado en el canon bíblico. Es decir, el Espíritu de Dios puede hablar e incluso profetizar a una comunidad cristiana o a un creyente sincero, por supuesto. Jamás dirá nada que contradiga lo más mínimo de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Tercer punto, los milagros reales frente al espectáculo. También hoy existen milagros constatados y reales. Sin embargo, no todo lo que vemos y aceptamos como tal lo es.
Hay casos en los que los mismos médicos, acostumbrados a luchar contra las enfermedades, no pueden explicar mediante la ciencia ciertas recuperaciones físicas cuando hablamos de sanidades tras oraciones sinceras. Pero incluso en un caso tan radical, esta manifestación debe estar bajo la autoridad suprema de la Biblia y no bajo lo que algunos dicen que la Biblia dice para justificar sus propias herejías. Incluso, aunque se produjera un milagro espectacular, si éste aparta de la necesaria maduración bíblica a quien lo recibe, hay que dejarlo de lado. Tal cual, yo he presenciado acciones prodigiosas del Espíritu Santo dentro del respeto integral a lo enseñado en la Biblia. En ese caso, el milagro cumple perfectamente su función: edificación para la Iglesia, manifestación de la gloria de Dios. Además, se tiene que demostrar, no valen vídeos ni palabras añadidas, ni siquiera aunque supuestamente se levante un muerto. Tal cual. Es decir, observo en vídeos supuestos que llegan por internet hechos de sanidades en apariencia tangibles, pero si esos milagros están descontrolados y todo se convierte en una especie de festín, a mí no me aportan nada, no me ayudan a crecer en el Señor y no me es útil para seguir avanzando en el estudio de la palabra de Dios. En mi propia familia he sido testigo de sanidades físicas, pero estos milagros estaban destinados a reforzarnos aún más en el conocimiento de la doctrina bíblica, sin añadiduras interpretativas tan comunes en el día de hoy. El Pentecostés descrito en el libro de los Hechos, que fue necesario como hecho milagroso, portentoso y único para el nacimiento de la Iglesia, eso lo compartimos todos los cristianos de todas las denominaciones, incluidas las católicas, las ortodoxas, las anglicanas, coptas y otras iglesias. Ahora bien, creyendo como creo que el Espíritu Santo se movió, se mueve y se moverá hasta el final del período de la gracia, en concordancia con la Biblia, con su canon bíblico ya cerrado y asegurado, y habiendo sido yo testigo directo de acontecimientos especiales como he sido al menos en una o dos ocasiones, del cual surgieron grupos que se consolidaron después como iglesias evangélicas. Y tras estudiar bíblicamente este aspecto, debo decir que en efecto el gran Pentecostés de Hechos 2 fue para ese momento histórico y revolucionario, pero también debo decir que el Espíritu Santo sigue estando con los cristianos vivo, eficaz y consolador. Por tanto, no seré yo quien le diga a él cómo se tiene que actuar. Más bien deseo que sea yo a quien él se dirija para indicarme el camino a seguir bajo la voluntad de Dios. La misma clave nos la da la misma Biblia. Les oímos hablar cada uno, en Hechos 2, les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua. Es decir, fue exclusivamente para ese gran instante, el Pentecostés, en el cual los apóstoles hablaron, y los discípulos, en el cual hablaron en lenguas, digamos, de evangelización directa, no en lenguas celestiales, si se les quiere llamar así, para edificación interna, sino en lenguas de evangelización directa, sino eran para proclamar a Cristo en idiomas, por entonces modernos, en lenguas modernas, de manera que todos los peregrinos que acudieron a Jerusalén entendieran, y repito, entendieran y se convirtieran. La Biblia nos dice que como 3.000 personas, lo cual es mucho, se convirtieron. Bueno, es mucho para la población que había, pero sí, eran muchas personas. Se trataba de un súper acontecimiento impresionante y necesario. De estos conversos se supone que la mayoría regresaron a sus países o zonas geográficas. No hay más datos sobre lo que ellos hicieron al llegar a sus países. Se supone que fueron sembrando la semilla de la palabra de Dios, es decir, pioneros para la posterior extensión del evangelismo apostólico del siglo I. Es posible que de una manera o de otra ellos abrieron el camino a los apóstoles, pero es solo una conjetura, aunque por supuesto muy válida. No podemos argumentar a favor de las lenguas personales o individuales
utilizando el pasaje de Hechos 2, como se ha venido haciendo hasta ahora. En absoluto, porque aquellas lenguas tuvieron un carácter estrictamente evangelístico y se manifestaron de manera milagrosa. Las hablaban pescadores simples y sencillos que carecían de estudios lingüísticos. Incluso si los hubieran tenido, hubieran conocido idiomas, bueno, se supone que conocían el griego, la koiné, se supone que conocían el arameo, de hecho lo hablaban, y posiblemente el latín entendían algo. Pero si hubieran sido expertos en esta lengua, tampoco habrían sido suficientes para hablar en tantos idiomas y dialectos diferentes llegados de todo el Imperio Romano. Yo mismo siempre me había basado en el anteriormente en Hechos 2, pero me he dado cuenta de que es necesario conocer más y mejor la propia palabra de Dios. Si ahora bien el mismo Espíritu Santo que dotó a los discípulos de ese don maravilloso de hablar en lenguas conocidas para la fundación de la Iglesia, se movió posteriormente en la comunidad de los convertidos, impartiéndoles lenguas de adoración a Dios y de uso exclusivamente para la edificación de la comunidad cristiana e individual, como creyentes, como hijos de Dios. Aunque se trate del mismo Espíritu, son dos manifestaciones creo que distintas en sus objetivos, por lo menos en sus objetivos, porque Hechos 2 se enfoca únicamente en la fundación de la iglesia cristiana, mientras que lo expuesto por Pablo en Corintios se dirige al desarrollo de la espiritualidad personal y comunitaria, pero siempre buscando la edificación de la iglesia. Por lo tanto, considero que cuando se tenga que defender el don de lenguas desconocidas, y recalco desconocidas, o angelicales, como se le quiera llamar, debemos remitirnos solo a Corintios y no a Hechos, porque las de ese momento fueron conocidas y con un propósito evangelístico muy claro, que es algo muy distinto. Bueno, a partir de aquí vamos a rastrear la historia del cristianismo, ya que es muy probable que esa manifestación en lenguas conocidas y vigentes en su momento se haya repetido de manera puntual, escasa y remota, digo puntual, escasa y remota, pero real, en ciertos pasajes de la historia de la Iglesia, dando como resultado la conversión de muchas personas. Por tanto, argumentar que el derramamiento del Espíritu Santo fue solo para el siglo I y nada más que para ese siglo fundacional, yo creo que no se sostiene. Pero tampoco se sostiene lo que hoy está sucediendo en la cristiandad, y sobre todo en la cristiandad evangélica, a la que yo pertenezco, la cual está dando lugar a aberraciones antibíblicas, a excesos bárbaros, a movimientos radicalizados que están confundiendo a buena parte del pueblo de Dios y a extremismos sumamente peligrosos, repletos de argumentos más o menos basados en la Biblia, pero torcidos en su interpretación. La misma Escritura ya nos advirtió sobre estos temas. Sí, mi educación cristiana, llevo más de 50 años en ella, tiene fundamentos sólidos en el mover del Espíritu Santo. No digo que sí, por supuesto. Precisamente por eso, afirmo categóricamente que en muchos casos lo que hoy se hace pasar por ese mover desde hace un siglo, poco o nada tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña. Por lo tanto, quiero encuadrar este artículo a la luz de la Biblia. Ni estoy de acuerdo con los que mantienen que los dones fueron solamente para el siglo I, ni estoy de acuerdo con las barbaridades que se están haciendo ahora con el manejo de esos supuestos dones. Una manipulación que en ocasiones se ha convertido en un espectáculo religioso y peligroso al servicio de unos cuantos especuladores. Ni unos ni otros. Es cierto que tras el nacimiento de la comunidad cristiana, los dones explicitados por Pablo fueron menguando progresivamente a lo largo de la historia del cristianismo y que al parecer pasaron a ser residuales según la iglesia se iba asentando. Pero no quiere decir que dejaran de existir o que fueran borrados para siempre de la cristiandad. Yo personalmente creo que eso nunca existió. Si leemos el mismo credo apostólico, la versión del concilio de Nicea y de los concilios primitivos posteriores, se dice, hay una frase, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Está bien clara la afirmación, Señor y dador de vida.
no creo que fuera solo una afirmación verbal fría y sin contenido. Era algo mucho más para aquellos cristianos que formularon el credo. Era una expresión interna, profunda, sincera del cristianismo trinitario frente al arrianismo unitario y a otras creencias, a pesar de que los dones de Corintios estuvieran ya muy mermados o fueran residuales o incluso hubieran sido ya borrados. Pero eso no quiere decir que no existieran. El Espíritu Santo es el consolador y está en la iglesia cristiana y en cada creyente seguidor de Cristo. Ahora, no entraré a desarrollar este tema bíblico y básico para la cristiandad como estudio bíblico. Por tanto, líbreme Dios de encasillar el mover del Espíritu Santo solo al siglo I. Y ya está. No lo haré nunca. Dios es quien es y jamás podré trabas a su mover. Dicho esto, deseo continuar algo más. La cristiandad oficial comenzó a corromperse en las altas estructuras, en aquella época, contaminándose cada vez más con aquello contra lo que ella había combatido desde un principio. De allí surgieron las megaestructuras divisionarias dentro del cristianismo, catolicismo romano por un sitio, posteriormente las iglesias ortodoxas, etcétera, etcétera. Pero el Espíritu de Dios nunca dejó de auxiliar a los verdaderos cristianos a lo largo de los siglos. Nunca los abandonó, incluso aunque estos tuvieran lo que nosotros podíamos considerar escasa formación bíblica, según nuestro punto de vista. Dadas sus circunstancias en las que nacieron y vivieron. Cuando estudiamos estas épocas históricas tenemos que hacer algo fundamental, olvidarnos de nuestra perspectiva actual, sea pentecostal o no, y mirar a aquellos hombres y mujeres de la Edad Media con una mentalidad libre de nuestros arquetipos actuales. Olvidarnos de ellos y de nuestra forma de pensar y entenderles a ellos, que vivieron en siglos oscuros, que eran hombres y mujeres de su época y no de la nuestra. Y que, sin embargo, supieron a su manera y con sus errores quizás mantenerse fieles a Dios por encima de otras cuestiones. Yo nunca afirmaré con fuerza que los dones del Espíritu Santo siguieron vigentes en la Edad Media en ciertas personas, pero tampoco afirmaré con contundencia que solo fueron para el siglo I. Tal cual, una cosa y la otra. Entonces, ¿por qué hubo un silencio de siglos? Quizá la respuesta la obtendremos si nos la da el Señor. Y yo creo que nos la ha dado. Generalmente, el gran grupo evangélico actual cree que en la Edad Media o no había nada de fe cristiana auténtica, cosa que no es verdad, o que había mega iglesias como las que hoy hay en donde todos hablan lenguas, cosa que tampoco es cierto, ni lo uno ni lo otro. Es verdad que la corrupción religiosa en aquella época estaba estandarizada en todas las escalas y el alejamiento de lo revelado en la Biblia destacaba en altas estructuras eclesiales, algo que Erasmo de Rotterdam criticó repetidas veces y los reformadores denunciaron y que fue la causa del nacimiento de la Reforma. Hay que tener en cuenta que durante la Edad Media Europea la única iglesia existente era la católica. Sí, eso es cierto, porque la Reforma se produjo en el siglo XVI, muy posteriormente. Aunque sí que es cierto que hubieron grupos pre-reformadores, como los valdenses y otros muy minoritarios, que fueron perseguidos por Roma. Sin embargo, el Espíritu Santo, a pesar de ese enorme lío, es muy posible que hubiera estado asistiendo a algunos cristianos, y sobre todo en tiempos tan oscuros como la Edad Media, aunque no tengamos datos claros de esa época. Él nunca ha dejado de moverse desde el siglo I a pesar de la escasez de datos históricos e incluso de la aridez de los mismos. ¿Qué se entendía en la Edad Media? La teología de la Edad Media sobre este tema. Desde nuestra mentalidad cristiana del siglo XXI, en el cual vivimos, nos preguntamos si existía algo parecido a los dones que hoy creemos conocer en nuestras iglesias a lo largo de la Edad Media. Buscando en Internet he hallado esta respuesta, más o menos acertada. Durante esa época el concepto de don de lenguas del Espíritu Santo se entendió principalmente bajo dos formas teológicas.
Primero, la xenoglosia, hablar idiomas extranjeros reales para la evangelización. Segundo, la glosolalia, lenguaje místico o incomprensible, lenguaje lleno de júbilo. La xenoglosia, uso misionero, lo he puesto entre paréntesis, se consideraba una facultad milagrosa para predicar a pueblos extranjeros sin haber estudiado las lenguas. Un ejemplo destacado de la tradición, y esto hay que cogerlo con muchas pinzas, es el de Domingo de Guzmán, a quien se le atribuye la capacidad de ser entendido por otras personas en diversas naciones. Hay que tomar esto con mucha precaución, sin duda, pero es posible que tal efecto se produjera. No fue el único que al parecer tuvo ese don a lo largo de su vida. Glosolalia y el jubilus, es decir, júbilo. San Agustín definió el cantar con júbilo como un estado donde la alegría del corazón trasciende las palabras, resultando en sonidos que expresan lo inefable. Fijaros esto. En el misticismo medieval, lo que ellos pensaban, esto se veía como una forma de oración íntima con Dios. Esto es muy parecido al don descrito por Pablo en 1 Corintios 14:15, pero en lenguaje medieval. Cuando dice, ¿qué debo de hacer entonces? Dice Pablo, pues el orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Tomás de Aquino, en el siglo XIII, lo he puesto en números romanos y en números normales, en su Summa Teológica, trató el don de lenguas como una gracia dada gratuitamente. Don de lenguas, gracia dada gratuitamente. En latín era gratia gratis data, destinada a la utilización de la Iglesia, especialmente para la instrucción de los fieles y la conversión de los paganos. Hasta allí eso es cierto. Y está lo que es gracia dada gratuitamente. Y está dentro del contexto bíblico. Pero desde nuestra óptica actual hay que entender qué entendían ellos por iglesia estructurada y qué entendemos hoy según vemos en las cartas apostólicas. Al parecer, a lo largo de la Edad Media, se dieron casos puntuales, pero parece ser que fueron ciertos. Hubo monjes predicadores, y no nos asustemos ni nos escandalicemos los que somos cristianos de teología evangélica por decir esto, que en los oscuros tiempos medievales enseñaron sobre Cristo a tribus europeas y sin saber sus idiomas y dialectos. Resultó que ellos les hablaban en tales idiomas, sin haberlos estudiado previamente, y como resultado de eso muchos se convirtieron al cristianismo, aunque sea al cristianismo de su época. Entendamos también que esos monjes misioneros, algunos de ellos desconocidos, tradujeron también las escrituras, porciones de la Biblia, y predicaron a las tribus en su lengua materna, insisto otra vez en este punto, al parecer sin conocerla. Eso se parece mucho a la acción del Espíritu Santo en Hechos 2, lenguas conocidas. Hay datos que así lo afirman, sinceramente. ¿Quién puede negar esa evidencia? Nadie. Primero de Corintios 14 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen.
Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Por tanto, sí debe haber un orden establecido o controlado por la autoridad eclesiástica, pero el problema es que dicha autoridad en la Edad Media se había corrompido y en muchos casos ni siquiera era realmente cristiana, aunque lo tuviera por título. El pecado y las apostasías hicieron nido en las autoridades. Por lo tanto, no tenían ni con mucho una regla fiable. El problema de la autoridad religiosa medieval es que ya estaba muy lejos del texto bíblico y tenía una teología sumamente mezclada con tradiciones y enseñanzas que nada tienen que ver con lo que está reflejado en la Biblia. A diferencia del periodo de Pentecostés en el Nuevo Testamento, donde el don fue masivo en Jerusalén, en la Edad Media se registró principalmente la vida de misioneros cristianos como una señal de santidad o una herramienta específica para la misión en las fronteras del cristianismo, que causaron conversiones, sin duda alguna. Insisto otra vez en el tema, es muy posible y hay casos que así se dieran. Sin embargo, en algunos casos nos movemos en las brumas de la realidad y de relatos no bien justificados. Pero un refrán dice, un refrán español, cuando el río suena, agua lleva. Nos movemos pues en una época poco clara y muy diluida en relatos que puedan estar exagerados por los cronistas posteriores, muy dados a atribuir a los personajes demasiada actividad misional, para elevarlos a la categoría de santos. Esto es algo que sigue arrastrando a la Iglesia de Roma, alejándose también en ese aspecto de un hecho fundamental, que santos somos todos los cristianos y no un grupo especial de ellos. Y eso está en la misma Biblia. Por la obra de Cristo en la cruz, y no por nuestros hechos, ni obras particulares, sino por la fe en Él, hemos sido hechos santos por el Señor, sin necesidad de que ninguna iglesia se atribuya el derecho divino de tal declaración como hace Roma. No obstante, vuelvo a incidir en que es muy posible que los dones o algunos de ellos citados por Pablo en Corintios hayan estado en funcionamiento a lo largo de los siglos, muchas veces en forma muy reducida y particularizada en el corazón de creyentes sinceros. Los monjes medievales eran expertos en hacer copias maravillosas de los textos sagrados, los famosos códices bíblicos, que hoy son verdaderas joyas de arte. Ellos conocían las Sagradas Escrituras, aunque éstas estuvieran en latín, griego, hebreo y arameo. Es muy posible que algunos de ellos fueran impactados por su mensaje de forma interna cuando trabajaban con la Biblia en los lugares más ocultos de los monasterios. Puede ser que en pocos casos, en muchos, sus corazones, los corazones de estos frailes o monjes que traducían fielmente y copiaban la Biblia letra a letra, fueran como el arca portadora de la palabra de Dios en aquel momento. Con el canon bíblico ya cerrado, la revelación cerrada pero revelada, Solo el mover de los dones, si existieron del Espíritu Santo en algún que otro de estos hombres, son conjeturas ahora y no nos basamos en las mismas, pero nadie puede argumentar que nunca sucedieron. Es probable que más de uno fuera cautivada por la acción del Espíritu Santo y que, por lo tanto, de una manera o de otra, tuvieran experiencias vitales, reales, muy similares a las que tenían los cristianos corintios a los que Pablo escribió. Frenar y negar categóricamente esa posibilidad desde nuestra óptica bíblica del siglo XXI es arriesgado, como también lo es afirmar con contundencia que eso sucedió tal cual. Vayamos por el camino del medio. Suceder pudo haber sucedido, pero Dios sabe
solo dónde, cuándo y con quién. Ahora bien, el Espíritu Santo está con la Iglesia desde el siglo I hasta la actualidad. Él está vivo, Él bendice, Él santifica, Él convence, Él redarguye. Por tanto, también lo están los frutos del Espíritu Santo en Gálatas, ¿no? Quien dice que a lo mejor los que están descritos, algunos que otros, si no todos, que están descritos en Corintios, siguieron activos durante toda la Iglesia, la historia de la Iglesia. Pero ojo, esto no justifica lo que está pasando en la actualidad en muchos grupos. Eso que quede bien claro. Fidelidad absoluta a la palabra de Dios. Fidelidad absoluta al mover del Espíritu Santo. Las dos cosas van juntas.